Hoy, en 678, defender a los evasores impositivos. Sabzai, el constitucionalista de Clarín que metió la pata, la embarró aún más. Se armó una discusión allí sobre si la presidenta había o no violado el secreto fiscal y creo que estuvo en el límite, pero no llegó a eso, ¿verdad? Es probable, porque es cierto que en el artículo 101 hay un párrafo que habla de que el secreto fiscal no comprendería a las declaraciones juradas. Eso es un añadido que se le hizo al artículo. Le confieso que yo no soy un especialista en derecho tributario y desconocía ese artículo. Le confieso que yo no soy un especialista en derecho tributario y desconocía ese artículo. La obtención de papel prensa mediante delitos de lesa humanidad. Dime quién evita a quién y te diré por qué. Vemos allí es Héctor Manieto, el máximo responsable del grupo Clarín, que demandó a Lidia y Osvaldo por calumnias e injurias. Pretende un resarcimiento económico importante, Manieto. Había solicitado él por su denuncia, no había concurrido en una primera instancia, luego ratificó la denuncia y ahora sí, en esta segunda instancia, no quiso cruzarse con papaleo. Él estuvo en un lugar y nosotros, nosotros estuvimos en otro lugar, así que al señor Manieto yo no lo vi. Él nos hizo estar con un abogado que lo vio y después nuestro abogado fue a verlo a ver si realmente estaba. Eso es todo lo que les puedo decir. Ajuste y represión en la España de Rajoy, tan parecido a Argentina 2001-2002. Es un desastre lo que está pasando en Europa y con España con el ejemplo más claro. Anunciaron un paquete de ajuste, pero la verdad impresionante. Argentina 2001-2002. España 2012. El próximo parado, que sea un diputado. Esto es un atraco, manos arriba. Esto es un atraco, manos arriba. La verdadera cadena nacional no cuenta sobre los actos de gobierno y critica que se comuniquen. La presidenta utilizó la cadena nacional para fustigar al gobernador. El abuso constante de la cadena nacional que pagamos entre todos, realmente, ¿no? ¿Cuál es la necesidad, por ejemplo, ayer de haber transmitido desde Tecnópolis? Tina Fernández de Kirchner inauguró ayer Tecnópolis, utilizó otra vez la cadena oficial para hacerlo. En algunos casos uno podría pensar hay mucha cadena nacional, pero también es verdad que si no resulta imposible de vez en cuando equiparar, aunque sea mínimamente, la influencia de muchas mentiras y posicionamientos sesgados que hay en los medios. Una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par, para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Oraré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de atrapantes. Nodis. 1. Segundo año de Tecnópolis. Estamos inaugurando la segunda muestra de Tecnópolis para todos los argentinos, para todo el país. Algunos creyeron, yo digo, el año pasado que era una cuestión electoral. Escuché por ahí que habían dicho que era una cuestión electoral. Este año hay elecciones y estamos mucho mejor que el año pasado con el parque. Y a todos los jóvenes argentinos que estudian, que trabajan, que investigan, que sueñan y que se ilusionan con seguir construyendo un país para todos, con mayor inclusión, mayor igualdad y cada vez mayor libertad. Gracias. La verdadera cadena nacional le dio 0 bola a Tecnópolis. ¿Se acuerdan? Siendo la segunda buena noti, ¿cuánta gente fue el año pasado?
4,5 millones de personas pasaron por estas 50 hectáreas de parque, donde muchos jóvenes trabajaron por primera vez asistiendo al visitante. ¿20 veces viniste? Sí. Tremendo lo tuyo. Sí. ¿Quién te trajo las 20 veces? Mi papá. 20 veces de verdad, hoy es la número 20. 20 veces. Sí, las tenemos contadas. Nerds. ¿Por qué ignorar entonces a 4,5 millones de personas? 3. Piquito derrotó un peso pesado. Tercer match point. Y ahora sí. Una victoria relativamente cómoda. Se le complicó un poco en el segundo set, pero lo cierto es que el argentino está en semifinales en este torneo ATP Stuttgart. 4. Mañana a las 18:30 en la tele pública. El excelente documental Catastroika. En Grecia, Pedro, finalmente el Parlamento le dio la moción de confianza al presidente. El gobierno presentó un gran proyecto de privatización. En realidad es un proyecto masivo de privatización. Puertos, aeropuertos, electricidad, agua, 28 proyectos. ¿Qué dice el gobierno? ¿Por qué privatizar? Para que la gente no pague el costo del ajuste. Σήμερα παρουσιάζονται σαν αναγκαιότητα για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους. Ωστόσο, ακόμη και οι οπαδοί της ιδιωτικοποίησης διαφωνούν με αυτή την άποψη. Pide más, cadena nacional 678, porque el pueblo quiere saber de qué se trata. Lo que es necesario es garantizar un crecimiento sostenido, que no sean solamente 6, 7 u 8 años y luego vienen y cambian políticas. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón. Hola, buenas noches, bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo ¿Cómo bien? está usted? Me alegra, muy bien, todo en orden por ahora. ¿Ustedes también? ¿Bien? Excelente. Me parece muy buena idea. Hoy está con nosotros para compartir el programa Osvaldo Papaleo. Hola, Osvaldo, ¿cómo te va? Bienvenido. Periodista, es hermano de Lidia Papaleo de Graiver, la mujer de David Graiver, dueño de Papel Prensa hasta la llegada de la dictadura, y también actualmente sos empresario de espectáculos. Vamos a estar hablando, obviamente, del tema por el cual te invitamos, que tiene que ver con lo que pasó en el día de ayer, ¿no es cierto? También está con nosotros para compartir el programa Luis Blustein. Hola, Luis, ¿cómo te va? Bienvenido. Luis es periodista del diario Página 2 y columnista acá en el noticiero de Canal 7. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Vamos a ver entonces el primer informe. Lidia y Osvaldo Papaleo asistieron a una mediación judicial en el marco de una demanda iniciada por Héctor Mañeto por supuestos daños y perjuicios. Vamos a ver lo que sucedió y lo debatimos. Dale. La obtención de papel prensa mediante delitos de lesa humanidad. Dime quién evita a quién y te diré por qué. En una causa anexa a la principal que investiga la obtención de papel prensa mediante delitos de lesa humanidad, por estrategia de su abogado, Mañeto querelló a Lidia y Osvaldo Papaleo por injurias. Este es el relato de los hechos. Nosotros fuimos, los padres de mi marido y su hermano, a un lugar del diario La Nación, que era un lugar muy amplio. Se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo. Mi hermana, que fue torturada, violada, pasó de todo en el puesto vasco, en el pozo de Banfield, lo dijo siempre. Prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso a la mirada de Mañeto negociando papel prensa. Lidia Papaleo es formalmente secuestrada por la dictadura en marzo del 77. Suele decir la historia oficial
que cuentan los diarios dueños de la empresa, que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver con el secuestro de Lidia Papaleo. La pregunta entonces que uno se hace es, ¿por qué ella fue tan presionada para vender? ¿Por qué no pudo ponerle el valor que ella consideraba que esa empresa tenía? La vendió, según dicen especialistas, al 1% de lo que la empresa en realidad valía. Yo lo único, como ya lo he escrito, que recuerdo para siempre, ¿no?, es la mirada de este hombre. Está mal que diga para siempre, porque creo que cuando esto se termine, esta va a ser una de las liberaciones también, ¿no?, que va a desaparecer la mirada de Mañeto. Dime quién evita a quién y te diré por qué, decíamos al principio. A pesar de haber iniciado esta causa paralela, fue Mañeto quien se negó a encontrarse cara a cara con Lidia. Quien vemos allí es Héctor Mañeto, el máximo responsable del grupo Clarín, que demandó a Lidia y Osvaldo por calumnias e injurias. Pretende un resarcimiento económico importante, Mañeto. Había solicitado él por su denuncia, no había concurrido en una primera instancia, luego ratificó la denuncia y ahora sí, en esta segunda instancia, no quiso cruzarse con Papaleo. Él estuvo en un lugar y nosotros, nosotros estuvimos en otro lugar, así que al señor Mañeto yo no lo vi. Él nos hizo estar con un abogado que lo vio y después nuestro abogado fue a verlo a ver si realmente estaba. Eso es todo lo que les puedo decir. Yo voy a ser firme en lo que he sido toda mi vida desde el 7 de agosto de 1976, en la lealtad a una causa que hizo estar presa toda una familia y hizo morir y desaparecer gente. Eso yo no puedo no reivindicarlo, yo no puedo olvidarme de lo pasado y de los 6 años que me amputaron de estar con mi hija y con mi familia y con una vida normal. Nos preguntamos, si Mañeto dice que Lidia Papaleo miente, ¿no debería ser la supuesta mentirosa quien se rehúsa a la confrontación directa y no en cambio quien dice no tener nada que esconder? ¿No luce muy tranquila y creíble Lidia Papaleo en contraste con este Mañeto que, ante las cámaras de Duro de Domar, no respondió a simples preguntas? ¿Va a acatar la resolución de la Corte de desinvertir? No puedo. ¿Por qué inicia esta causa, Mañeto? ¿Va a acatar la resolución de la Corte, Mañeto? ¿Es cierto que le dijo al presidente Menem que es un puesto menor? ¿Tiene una comisión interna en Clarín, señor Mañeto? ¿Lo va a permitir? Este tema, por supuesto, tiene entre mínimo y nulo espacio en los medios. Tan fuerte es la instalación de agenda que ni a 678 se le ocurrió cubrir la llegada de Mañeto. Brevemente lo toca CN23, que sigue sin ser subido a la grilla de cablevisión analógico. Por supuesto que esto no motiva a Extensor a presentar ningún proyecto de ley. El otro día lo estuve con Mañeto, debo confesar que estuve con Mañeto. Y Mañeto dijo una cosa exacta. Miren, lo que pasa es que Clarín y La Nación fijan la agenda. Es verdad que esos dos diarios fijan la agenda. Bueno, muy bien, Osvaldo. A ver. No, yo tengo la sensación que estamos en una instancia importante con la causa del delito de lesa humanidad, que esta causa, si bien no distrae, por lo menos sirve para que se instale nuevamente el tema de papel prensa, la discusión y el debate. Yo creo que si bien nosotros en esto nos vamos a proteger, a defender, etcétera, lo que nos preocupa a nosotros es que hace 7 meses la causa del delito de lesa humanidad está en el Tribunal de Casación, no ha salido de ahí. Solo el tribunal debe decidir si el juez, el doctor Ercolini, es el juez de la causa. Él no decide ninguna cuestión de fondo. 7 meses clavada la causa. Sí, prácticamente diciembre del año pasado, cuando la sala primera en lo federal decidió que era el juez Ercolini quien tenía que conducir esta causa. Bueno, de alguna forma yo tengo la sensación que el Grupo Clarín distrae con este juicio por calumnia. El entorno del juicio ya es llamativo, porque nosotros no fuimos a un programa de televisión a hablar de la vida de Mañeto, ni en parte, fuimos a los tribunales. Nuestras afirmaciones sobre el tema papel prensa siempre se hicieron en el entorno de la causa, en primera instancia, del circuito Camps, que es la causa que también abarca parte de
testimonio. Lugar donde también declaró Rafael Llanover, otra persona que también es testigo de esta situación, y donde yo creo que se centra la cuestión, digamos, debemos estar atentos, muy atentos al tema del delito de lesa humanidad. Pensemos que la causa Martínez de Oz, que es bastante familiar con la de Papel Prensa, porque son empresarios textiles presionados para vender, digamos, es una causa que tiene alguna familiaridad con esto. Tuvo un año en la Corte, bueno, salió hace unos días y se informó que ya fue ratificada la decisión de la detención de Martínez de Oz. Y también el tema, aunque parezca mentira, de Jujuy, de Carlos Pedro Blaquier, también ayuda a que los grandes situaciones, porque los Blaquier, a los que tenemos alguna edad, nos asocia a la biznaga, reuniones de generales y civiles para cambiar gobiernos, presidentes que salían de 25 de mayo de la localidad. Digamos, ojo, no estamos hablando de un poder, un empresario con algún poder, un empresario muy gravitante en la vida política argentina, que ahora a una edad que no es normal o habitual, está declarando por un delito muy grave en Jujuy. Bueno, eso también nos alienta a pensar que ya la causa con un juez, con Ercolini en este caso aparentemente, también ahí van a ir a declarar tanto la señora de Noble como Mañeto como Mitre, que eso en sí mismo ya encierra una gran decisión política para el país, un gran espacio, porque en el mundo se va a hablar de tema, digamos, evidentemente, digamos, que los dueños de los diarios más importantes, de los medios de comunicación más importantes del país, testimonian en una causa que se los acusa de un delito de lesa humanidad. No es sencillo, no es simple, no es una quiebra, no es una discusión menor, es una discusión mayúscula sobre un delito donde hay testigos, ¿no? Osvaldo, ¿qué les está pidiendo Mañeto, digamos? En el caso de mi hermana le pide 1 millón de pesos y a mí 700.000 pesos. Es una cuestión de plata, digamos, lo que él plantea. Claro, él plantea un resarcimiento económico a raíz del daño moral y las calumnias, digamos. Vamos a empezar a discutir eso ahora. Pero yo creo que esta causa, yo creo que ellos la quieren tener previniendo que van a tener que declarar en la otra, en el delito de lesa humanidad, y abundarán con este escenario. Bueno, nosotros tenemos otra causa con esta gente por un dinero. Bueno, es una estrategia que yo creo que es importante para el caso personal, pero yo veo en la gente, en el común de la gente, que la gente está impaciente de conocer la verdad sobre el tema de Papel Prensa. ¿Y los plazos judiciales más o menos de esta causa, perdón? No los conozco, digamos. Puede tener mucho tiempo, digamos. Yo creo que si han tenido, en general las causas judiciales son largas, ¿no? A ver, Luis, ¿qué pensás de esta situación? Sobre todo de la responsabilidad civil que empieza a aparecer como uno de los temas interesantes, ¿no? En derechos humanos. No sé, así en este caso particular yo creo que es evidente que esta causa por daños y prejuicios y demás es una estrategia mediática. O sea, la gran herramienta que va a usar Mañeto en esta situación va a ser la que él controla mejor, que es el poder mediático, ¿no? Entonces es una causa de alguna manera menor y que llega al tema en forma oblicua y que lo descentra, digamos, lo saca de eje y lo pone en otro lugar. Es una causa menor, pero con un fuerte apoyo mediático se convierte en algo que puede, por lo menos, competir con la causa de fondo. Y la causa de fondo, yo creo que es no hay un relato más creíble sobre la venta de Papel Prensa. Es decir, van a tener ellos que, por lo menos, contar un relato que sea más creíble que el de lo que se ha planteado con relación a la venta de la empresa. Es decir, es un negocio tan abstruso, tan a contramano de cualquier sentido comercial, que tiene que haber coacción de por medio, porque si no es inentendible. Vamos a cambiar de tema, ¿te parece? ¿Tenés algo más para agregar, Osvaldo? No, nosotros lo que nos llama la atención también de toda esta causa, en el caso de Papel Prensa, hay testimonios importantes que por ahí aparecen. Está lo de el entonces coronel, pero ahora después terminó como general Gallino, cuando cuenta que él referenciaba a la familia Greiber ya en el puesto Vasco, en un campo de concentración, etcétera, referenciaba a la Junta de Comandantes porque él se entrevistaba con los directores de La Nación, de Clarín y de La Razón. Con lo cual hay esos detalles, hay un informe de un marino que coloca Macera en ese combate, porque claro,
es muy difícil entender el proceso sin los combates internos de poder, porque Macera en un momento se opuso al ejército por el tema papel prensa y no quería que se lo den a Clarín. Bueno, mete a un marino que solamente el marino, el informe está, dice, mire, acá en el año ya 79, dice, acá nadie puso un peso, dice, acá es muy difícil guardar la venta, porque de que entraron a papel prensa Clarín, La Nación y La Razón, nunca ellos como empresa pusieron un peso. Lo que hay, crédito del Estado, fomento del Estado, etcétera. Hay muchos elementos, inclusive en el circuito Camps, una de las personas que está acusado de torturador y eso, que es Cosani, habla que en un momento él tuvo las acciones de papel prensa en sus manos aparentemente en el puesto Vasco o en el pozo de Banfield. Todas estas cosas son difíciles de concatenar y además la solicitada famosa del 19 de mayo del 77, donde ellos anuncian que compraron con anuencia de la Junta de Comandantes, del general Villarreal, que era el secretario general de la presidencia, y después la foto famosa que se difunde en la inauguración, Videla, y los que la foto parece que no están, pero estaban, que eran la Iño, una serie de personajes de los medios que estaban inaugurando papel prensa en aquel momento, ¿no? ¿Hay alguna presentación digamos, en el juzgado de Ercolini? ¿Hay algo que se haya hecho para que pueda acelerar los tiempos de esta causa? No, digamos, la causa ni llegó, digamos, ni aterrizó, no, se claro. fue, estuvo en el juzgado de Rafecas, él la pasó a Coraza en la provincia. Cuando vuelve acá, bueno, vuelve y prácticamente lo recusan a él inmediatamente y bueno, estamos ahí. Okay. Vamos a cambiar de tema, sí, pasamos al Consejo de Ciencias Económicas que desmintió ayer al constitucionalista Daniel Sapsay, que hoy dio algunas declaraciones, trató de aclarar un poco lo que pasó, vamos a ver lo que dijo y lo debatimos. Defender a los evasores impositivos. El constitucionalista de Clarín que metió la pata, la embarró aún más. Así fue. Pero antes de escuchar el intento de aclaración de Sapsay, repasemos la historia. Sapsay es el constitucionalista todoterreno del Grupo Clarín. Como le decíamos, estábamos con el doctor Daniel Sapsay, constitucionalista. Y por eso con los doctores Sapsay y Manili. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Están conmigo los constitucionalistas de mucho prestigio y Daniel Sapsay. Doctor Sapsay, gracias por estar. Un placer estar con ustedes. Está con nosotros Daniel Sapsay. El constitucionalista Daniel Sapsay. Ya volveremos a Sapsay. En el contexto de la denuncia que hizo la presidenta de una importante empresa que evade impuestos, Clarín, que había usado a los evasores como ejemplo de ciudadanía, vuelve a desviar el foco y a mentir. Quería comentar cómo estamos sujetos todos los días a operaciones de las que yo digo operaciones desánimo. Leyendo un diario que no importa, ya se imaginarán cuál es, hablaba de 3 historias de la desaceleración de la economía. Y en uno aparecía un señor de una inmobiliaria, que no voy a decir el nombre, decía que no le entraba a nadie y que antes hacían 15 o 20 contratos por día. Diario Clarín. 3 historias detrás de la desaceleración de la economía. Alberto Rosaroli, empleado de una inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires. Aburrido, Rosaroli cuenta que ni los teléfonos suenan, ni siquiera los curiosos entran a preguntar. En la sucursal de Barrio Norte de JT Inmobiliaria, la calefacción invita a mitigar el frío. Bueno, yo la verdad que me interesé porque digo, bueno, a ver si le impactó mal, cómo viene esta mano. Este hombre venía tan bien. Y bueno, esta firma no presentaba declaraciones juradas de ganancia del año 2007. Inhabilitado por hablar. Inhabilitado por hablar. Inhabilitado por hablar. Diario La Nación. Inhabilitan a un empresario que se quejó de la baja en las ventas. Se quejó por la falta de ventas en el mercado inmobiliario, por las últimas medidas cambiarias y fue inhabilitado por la FIP. Por criticar, por decir que no se venden departamentos, fue suspendida una inmobiliaria. El monopolio y sus afines faltan a la verdad. El empresario no fue inhabilitado por hablar, sino por evadir al fisco, es decir, perjudicar a todos los argentinos. Prueba la mentira del periodismo corporativo este compendio de durísimas críticas al gobierno. La gente que veremos a continuación jamás fue inhabilitada por no pagar impuestos. ¿Cómo ves este momento del gobierno? Yo no hago política sobre las tumbas. ¿Sobre las tumbas? Es lapidario, jugando con... No hago política necrológica.
Estos para mí son peores que los militares. Estos tipos hacen cosas muy retorcidas. Esto está todo diseñado por un cerebro que no le da para leer un libro, pero sí para diseñar estas cosas. Todos sabemos quién es el verdadero presidente de la República, sabemos. Esa otra pobre está ahí pintada. Estoy en contra de este gobierno y no quiero ayudar a que este gobierno mejore. No quiero. Estamos mal, Pablo. La situación es delicada. Y que la presidenta, si no se quiere ir antes, debe llamar a los que corresponden. Como decíamos, todos estos no fueron sancionados por evadir impuestos, perjudicando así a los que menos tienen. Volviendo a Sabzai, La Nación, socio de Clarín, se valió del constitucionalista para atacar al gobierno, pero el experto metió la pata fulero. Diario La Nación por Daniel Sabzai. Una actitud extorsiva que impone temor. Cuesta creer que la presidenta, en particular teniendo en cuenta su condición de abogada, desconozca que la normativa impositiva les impone a todos los funcionarios el deber de mantener la confidencialidad en materia fiscal. Doctor Sabzai, buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Qué dice Magdalena? ¿Cómo está usted? Bueno, justamente queríamos consultarlo si la Presidenta de la Nación violó o no el secreto el secreto fiscal. Mire, yo entiendo absolutamente que sí, además de un artículo de la ley tributaria, que si mal no recuerdo es el 101, que es el que impone este secreto fiscal. Sin embargo, el Consejo de Ciencias Económicas opina que la Presidenta no habría violado el secreto fiscal. Dice porque el artículo 101 plantea que no están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas. Esto es lo que dice el Consejo, ¿no? Bueno, a mí la verdad que me sorprende y no creo que sea así. No, pero es que, doctor, el artículo 101 dice que no están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas. Esto lo dice específicamente el artículo. Yo creo que se refiere ese último párrafo además a los magistrados. No, porque arranca diciendo no están alcanzados y originalmente magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos están obligados a mantener el más absoluto secreto, etcétera. Bueno. Es para pedirle a cualquier persona que tenga relación con el doctor Sabzai que no le deje andar cerca de un arma, porque es para balearse en un rincón lo que le ha pasado a este hombre esta mañana. Qué cosa extraordinaria lo que ocurrió, porque cuando él señala que la presidenta como abogada no podría desconocer esto, yo creo que Sabzai, que está en el permanente ejercicio, menos todavía. Esta mañana, Sabzai intentó aclarar, pero oscureció. ¿O habrá intentado oscurecer y terminó aclarando? Doctor Sabzai, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Qué tal, Pablo? Se armó una discusión allí sobre si la presidenta había o no violado el secreto fiscal y creo que estuvo en el límite, pero no llegó a eso, ¿verdad? Es probable, porque es cierto que en el artículo 101 hay un párrafo que habla de que el secreto fiscal no comprendería a las declaraciones juradas. Eso es un añadido que se le hizo al artículo. Le confieso que yo no soy un especialista en derecho tributario y desconocía ese artículo. Le confieso que yo no soy un especialista en derecho tributario y desconocía ese artículo. Preguntas finales. Si no sabe de derecho tributario, ¿por qué acepta escribir un editorial como si fuera un capo en la materia? Y si no sabía, ¿por qué no estudió un poquito el tema antes de darle al teclado? ¿O en realidad es experto en estar siempre dispuesto para decir algo en contra del gobierno según se lo soliciten quienes le pagan? Bueno, a ver, Luis, las últimas horas escuché la palabra amenaza, censura, ese tipo de palabras se utilizaron para calificar lo que dijo la presidenta en relación a esta persona que tenía esta situación fiscal. ¿Qué es lo que pensás vos de esta decodificación que se hace? Yo creo que los argentinos tenemos un miedo oscuro, primitivo, a la FIP. Ninguno queremos pagar impuestos, todos nos hacemos los burros. Pero me extraña que un hombre como Sabzai no supiera eso, porque, digamos, ahora cuando uno
quiere hacer un contrato con una empresa pública, la empresa pública puede meterse y ver si uno tiene la constancia de la declaración jurada. Es un trámite que le requieren a uno cuando hace una contratación o una cosa por el estilo. O sea, la empresa, sin consultar al involucrado, se mete y ve si uno tiene la declaración, la constancia, se llama constancia de declaración jurada. Es un trámite normal que hace cualquier empresa sin necesidad ni obligación de consultar con la persona involucrada. O sea, que no lo sepa Sapsay ya me parece una gaffe terrible, y sobre todo que lo use como un argumento político con tanto peso, con una acusación tan seria, ¿no? Como de hablar de extorsión o ese tipo de cuestiones. La otra cuestión es el editor del diario, es decir, ¿cómo no lo leyó eso y no lo llamó para aclararle y decirle? Eso pasa a veces también, ¿no? Y uno lee que un editorial o un columnista mete la pata y lo llama y le dice, flaco, mirá, metiste la pata en esto o en aquello y qué sé yo. O sea, acá hay un doble error. Es decir, el error del constitucionalista que no sabe de estos temas de impositivos ni de la vida casi cotidiana de las personas, y el error del editor. Y la otra cuestión es que se juega con esa cosa que tenemos los argentinos de que no nos gusta pagar impuestos. Entonces no nos gusta que se nos metan en la declaración de impuestos si queremos comprar dólares. No les gusta que, o sea, bueno, en un país civilizado y serio se paga impuestos, es lo normal, y los argentinos en eso, si queremos ser serios en otra cantidad de cosas, tenemos que aprender también a ser serios en este tema, ¿no? A ver, Osvaldo, ¿qué opinas? No, a mí no me asombra la cuestión de Sapsay, creo que es parte él de una operación permanente desde su ubicación de descalificar al gobierno, a la presidenta, a quien se cruce. Yo no creo que tenga mucho tiempo de repasar lo que iba a decir. Creo que son presentaciones casi espontáneas, digamos, un mecanismo que no se da, que se retroalimenta con mucha velocidad. Viste que esto lo armaron en 24 horas. No salió el discurso que a la mañana siguiente ya había editoriales, testimonios, etcétera, digamos. Y que forma parte en este caso de esta persona que nos ocupa, que es el aparente evasor, etcétera, de la frescura nacional. Tipos que hablan de cualquier cosa, no se preguntan a sí mismos, no se miran al espejo y hablan y lanzan políticas sociales, opinan. Bueno, creo que Sapsay ha salido a defender una causa indefendible, ¿no? Ahora, perdón, si no hubiera salido Ciencias Económicas, tiene que ver con lo que vos acabas de decir también. Si Ciencias Económicas no hubiera rectificado y corregido esa opinión inicial de Sapsay o de La Nación o de los que lo repitieron en diversas radios, los periodistas no se daban por enterados. Porque eso lo tenía que haber descubierto un periodista. Lo tenía que haber descubierto un periodista. ¿Qué dijo Sapsay? Y eso, los primeros que salieron son los de Ciencias Económicas. Hay que reconocer, lamentablemente. A mí me parece que es digno de subrayar el argumento, no solo la falacia y la mala praxis profesional del doctor Sapsay, sino el argumento que huele a esta estrategia. Defender a alguien del pago de impuestos, del no pago de impuestos, es defender los derechos humanos del individuo frente al Estado, que se mete en la privacidad de un individuo que evade impuestos, de un empresario que evade impuestos. Es un argumento análogo, si uno lo piensa un poquito, a justificar o a decir que la investigación sobre papel prensa, es decir, sobre hechos bastante probadamente de origen criminal, negocios de origen bastante fehacientemente probados como criminales, es un ataque a la libertad de prensa, o que la estatización de las AFJP es un ataque al ahorro individual. Claro. Es decir, siempre hay derechos que operan como rehenes del derecho principal que se defiende, que es el derecho no ya y no solamente a la propiedad privada, sino el derecho al negocio sucio, el derecho a la apropiación, el derecho al monopolio. Es decir, esta idea de que vale todo frente al Estado, en general, se usa para proteger a los poderosos en las prácticas que llevan décadas arruinando al país, porque este asunto de la evasión de impuestos puede ser tomado anecdóticamente. No se puede decir que sea un atributo
particular de este personaje del negocio inmobiliario. Pero es evidente que mucha de esa, la subfacturación y la sobrefacturación, la evasión, la fuga de capitales, todas las prácticas más mafiosas son consideradas como derechos frente a la intervención del Estado. Es verdaderamente interesante. Sí, a mí me pareció un buen ejemplo para mostrar lo que generalmente siempre hablamos, que es cómo se presenta la noticia, porque en realidad por momentos olvidamos que lo que había pasado era que la presidenta había, digamos, denunciado que había una persona que evadía. Después empezamos, si había violado el secreto fiscal la presidenta, si eso era una extorsión, si era una amenaza, una censura, si los agentes inmobiliarios tenían miedo, si que algunos ya no querían. Ahora están con eso, la palabra miedo está dando vueltas. Digo, eso me parece... hasta más, yo podría decir, sería un buen momento, generalmente cuando hay algún delito, algún asesinato, etcétera, se habla de la dureza de las penas, ¿no? Bueno, porque hablemos de los delitos de evasión, ¿no? ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Por qué esos delitos, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de los que van presos cuando evaden, ¿no? Eso sería también un lindo... A mí esa palabra me pareció una novedad, digamos, la palabra miedo alrededor de la evasión me pareció una novedad interesante, digamos. Si porque tienen miedo que paguen los impuestos. Pero por supuesto, exactamente, o sea, es en todo caso... una buena reflexión, una honesta reflexión. Hay que tener miedo si uno no paga los impuestos, porque normalmente eso es un delito. Digamos. Es un ingrediente, un cambio cultural que se va a producir, evidentemente, porque lo que acaba de decir usted, esta idea de que el argentino no quiere pagar impuestos porque el Estado lo malgasta, este es el criterio. Claro, la inseguridad. Exacto, y vos acabas de decir. Entonces, los que de algún modo son involucrados en la evasión no la comete el modesto trabajador, que son la mayoría de los argentinos. La cometen aquellos que hacen negocios que ganan digamos, salarios o tienen beneficios diferentes, que logran eludir. Entonces, la idea de que pueden tener miedo porque hay un Estado que ahora controla. La palabra controlar siempre parece dictatorial, porque también la cultura del lenguaje ha sido impuesta por los grandes medios y por el capitalismo. La palabra controlar parecería que hay un ser omnímodo que te va a controlar tus movimientos como el gran hermano. Pero el fisco controla en todos lados, digamos. Sí. O sea, y no son los gobiernos, es el fisco el que controla, ¿no? Además ahora es en todos lados, como decís vos, porque digamos con el tema de la informatización, claro, en cualquier lado te metes en una computadora y te sacan. O sea, si fuera este señor el único que le ha caído la FIP por el tema de no pagar impuestos, si fuera el único, bueno, uno podría pensar que hubo una motivación particular en ese caso. Pero la verdad es que la FIP rompe los quinotos por todos lados y me parece bien que lo haga, o sea, le cae a todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿pensás que de alguna manera quedó deteriorado el tema de la caída que hay en el mercado inmobiliario frente a este planteo que está habiendo sobre la evasión, sobre la relación con el Estado, etcétera? Otro tema que es el que finalmente lleva a esta reflexión de la presidenta, que era la situación que está viviendo el mercado inmobiliario por una serie de medidas que el gobierno ha tomado y sigue tomando. ¿Te parece que en algún sentido afectó o no? Habría que preguntarle a Sapsay, que habla de todo. Ese tema no lo conozco, te digo. Yo creo que hay varias cosas. Suponete que efectivamente el tema era la desaceleración y no otro. Bueno, supongamos que Clarín fue a hacer esta nota y fue engañado en su buena fe al consultar a una inmobiliaria muy importante como es esta, fue a una fuente que tiene buena información. Pasó esto, habló la presidenta, entonces al día siguiente dicen, perfecto, esta gente no presentó su declaración jurada, entre otras cosas, la presidenta no cometió ningún delito porque este artículo excluye, lo que dice es no hablar del contenido de la declaración jurada, pero sí del acto de la presentación. Y podrían haber seguido con el tema de la desaceleración, pero no, se meten por un lugar que termina saliendo mal. Podrían haber dicho, nos engañaron en nuestra buena fe y hablemos de la desaceleración, señora presidenta, y la siguen provocando, pero no, se meten por ese lado, pero porque están como perdidos en la argumentación. Yo no quiero como ocupar, pero después quisiera mezclar esta cuestión de los datos que andan dando vuelta, que tiene que ver con esto y con el tema de papel prensa, que es muy importante el tema de los datos y no la adjetivación. Después mezclamos todos. Dale. Vamos a ver el próximo informe, tiene que ver con la crisis en España, que recuerda a la Argentina del año 2001 y del año 2002. Lo vemos. Ajuste y represión en la España de Rajoy.
tan parecido a Argentina 2001-2002. Es un desastre lo que está pasando en Europa y con España con el ejemplo más claro. Anunciaron un paquete de ajuste, pero la verdad impresionante, 65.000 millones de euros. Subieron el IVA del 18 al 25%, despido de los empleados públicos, disminución de los subsidios al desempleo. La tasa de desocupación está por encima del 24%. Los jóvenes, la mitad, no tiene trabajo. Argentina 2001-2002. España 2012. El próximo parado, que sea un diputado. Esto es un atraco, manos arriba. Esto es un atraco, manos arriba. La marcha de los mineros del carbón ha concluido hoy ante el Ministerio de Industria con una manifestación multitudinaria en la que muchos madrileños han acompañado a los mineros procedentes de Asturias, Castilla y León y Aragón en su rechazo al recorte de las subvenciones al sector. Disparan a la cara, te tienes que cubrir y te dan a la cara. No disparan al suelo rebotando la bola, va directamente con toda la fuerza a la cara. Compañero, pero... 50 gramos de acero, sale a 700 kilómetros por hora, ilegal por la Unión Europea. Argentina 2001-2002. Hoy La Feliz amaneció con poco movimiento en la terminal de micros, en el aeropuerto y en la estación de trenes. A pesar de la rebaja de un 50% en el peaje, pocos autos entraron por la Ruta 2. Los hoteles tienen reservas por debajo del 60%. Un mismo cuadro, una misma cara de la crisis, que se repite en la mayoría de los centros turísticos del país y que por ahora, lamentablemente, parece no aflojar. España 2012. Este verano muchos españoles se quedarán sin vacaciones. La crisis y la incertidumbre económica anuncian una profunda caída en las pernoctaciones hoteleras. Según las previsiones de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, las reservas de turistas españoles han descendido un 30% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Como ya no hay consumo, están en permanente liquidación. Claro. Las tiendas como el Corte Inglés sí. Están vacías, muriéndose de bostezo los empleados. Las compras cayeron un 4,3% en mayo, comparado con el mismo mes del año anterior. Argentina 2001-2002. La crisis económica afectó el consumo en un 80% y las ventas disminuyeron. Mientras tanto, el dinero que ingresa a los comercios es utilizado para pagar deudas o salarios de empleados. Te vendo pantalones a 5 pesos que me cuentan 15 y la gente no puede comprar. Así que este país está muy mal. España 2012. ¿Hay argentinos que se están volviendo, Héctor? ¿Usted los conoce? Sí, que yo tengo, que están volviendo, que andan con ganas de volver. Sí. Claro. Tras la crisis de 2001, 2 años más tarde, Laura Domínguez se radicó en Barcelona, donde trabajó como camarera mientras buscaba cómo crecer económicamente en su nueva ciudad. Pero la crisis que vive España la dejó sin empleo y la trajo nuevamente a Argentina, donde consiguió trabajo en un banco. Para mí el cambio de trabajar de camarera, tantas horas, trabajar pocas horas y una entidad así importante, más no puedo pedir. Y estar en mi país, o sea, cerró todo. Argentina 2001-2002. Y en este sentido, como botellas al mar, mensajes por correo electrónico de argentinos pidiendo trabajo inundaron el pueblo de Almuñécar en España. Este empleado de la comuna de Almuñécar no puede creer lo que lee. Cientos de mails de argentinos ofreciéndose para ir a trabajar a esa localidad de Granada. El ofrecimiento es, más que nada, un pedido desesperado de trabajo. España 2012. El índice de miseria en España ha alcanzado el 26,4%. El aumento, según explica, se debe al crecimiento del paro. La variable del desempleo hace que España registre el mayor índice de miseria de toda la Unión Europea. Yo recibo entre todos los diarios locales, además El País de España. Y miren lo que era la tapa. La traje para ponérsela, pues seguro ustedes no la vieron. La UE pone bajo tutela a España. Miren el pelado ese. Ustedes saben que la UE y la Unión Europea han intervenido el Banco Central
Y ahí está el pelado con el dedo señalando, y a mí me trajo unos recuerdos que casi me amarga el desayuno. Me quedé con la tostada atragantada y me hizo acordar políticas. Revista española Mongolia. Guindos Cavallo. Busque las diferencias. El economista llamado a evitar el rescate de España comparte análisis, recetas y hasta perfil con el que iba a salvar a Argentina en 2001 y la llevó al default. Luis de Guindos, España 2011. Domingo Cavallo, Argentina 2001. Formación: Guindos, ortodoxia neoliberal. Cavallo, ortodoxia neoliberal. Participación en el gobierno precedente más neoliberal. Guindos, sí, alto cargo de economía con Aznar hasta 7 años antes. Cavallo, sí, ministro de Economía con Menem hasta 6 años antes. Participación en instituciones responsables de la crisis. Guindos, sí, responsable para España y Portugal del banco Lehman Brothers. Cavallo, sí, último gobernador del Banco Central de la dictadura. Opinión sobre él de los mercados. Guindos, excelente. Cavallo, excelente. Gran prioridad política. Guindos, regla constitucional del déficit cero. Cavallo, plan déficit cero. Quien en lugar de mostrar estas similitudes utilizó a Guindos para pegarle a Cristina fue el señor Castro. Pero hasta en España se mofan de él. Tengo ya en línea a Pedro Suazua, que es el director de comunicación del diario El País de España. Contarle a los oyentes el pelado ese quién es, de quién hablaba la presidenta, y no sé si el pelado se enteró que la presidenta habló de él. Es Luis de Guindos, el ministro de Economía de España. No sé si se ha enterado o no, pero creo que el señor de Guindos tiene problemas bastante más importantes a día de hoy que un chascarrillo que no pasa de anécdota. De elogio no tenía nada, Pedro, quédate tranquilo. No era muy, digamos, muy encomiable lo que decía, ¿sí? Bueno, en cualquier caso, el que debe decidir si le ofendió o no es el señor de Guindos, obviamente. Claro. Tal como están las cosas en España, al ministro lo último que le importa es una anécdota como esta, que yo creo que no pasa a ser una mera anécdota. Mientras Castro transita líneas tangenciales, la crisis en Europa se agrava. En Francia, Renault despidió a 8.000 trabajadores y en Telecom, en el último año y medio, hubo 35 suicidios. La cantidad de suicidios que ocurrieron en Francia, en estos momentos France Telecom está imputada, procesada la empresa, porque le volvió tan loca a la gente, a sus empleados, que 35 de esos se suicidaron en un año. El máximo responsable de France Telecom y el ministro de Empleo han acordado hacer todo lo posible para frenar lo que han denominado como una auténtica espiral trágica. El último suicidio se produjo el pasado viernes. Una mujer de 32 años se tiró por la ventana de este edificio. Vamos a hablar de cómo se va traduciendo la crisis europea en la peor de las consecuencias, que es la pérdida de empleo. Hoy, lamentablemente, la fábrica más grande de automóviles de Francia, Peugeot Citroën, anunció el cierre de una de sus plantas. Cierre completo de una de sus plantas. Va a despedir Citroën y Peugeot 8.000 trabajadores. Por último, un nuevo avance del documental sobre Grecia que se verá por la tele pública el sábado a las 18:30 horas. En Grecia, Pedro, finalmente el Parlamento le dio la moción de confianza al presidente. El gobierno presentó un gran proyecto de privatización. En realidad es un proyecto masivo de privatización. Puertos, aeropuertos, electricidad, agua, 28 proyectos. ¿Qué dice el gobierno? ¿Por qué privatizar? Está sentado, si no, siéntese, para que la gente no pague el costo del ajuste. Δεκάδες παραδείγματα από όλο τον κόσμο αποδεικνύουν ότι οι ιδιωτικοποιήσεις πλήττουν τους πολίτες, τους εργαζόμενους, αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σήμερα παρουσιάζονται σαν αναγκαιότητα για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους. Ωστόσο, ακόμη και οπαδοί της ιδιωτικοποίησης διαφωνούν με αυτή την άποψη. In places like Argentina, Bolivia, Ecuador, retaking of the private systems, of privatized systems. In some cases, because they had to. Η απάντηση στις ιδιωτικοποιήσεις όμως δεν μπορεί να είναι η επιστροφή στην κατάσταση που μας έφερε ως εδώ. Στόχος είναι πάντα η δημόσια περιουσία να ελέγχεται από αυτούς που τη δημιούργησαν, τους εργαζόμενους. A ver, Luis,
No, yo seguí muy atentamente lo que estaba haciendo Nelson Castro y realmente pensé que iba a acusarla a la presidenta de discriminar a los pelados. Sí. Lo hubiera cerrado si era pelado también el señor de la inmobiliaria, o sea, hubiera sido persecución a los pelados. Pero no hizo eso y se mandó una argentinada típica. Pensó que un español se iba a ofender porque la presidenta argentina iba a criticar al ministro de Economía de España, que debe ser el hombre más odiado por los españoles. Realmente es una ingenuidad por parte de Nelson Castro hacer esa jugada, porque el periodista tenía más ganas que la presidenta de criticarlo al pelado. Si el pelado los está mandando al bombo, digamos. Claro. O sea, fue un paso falso de Nelson Castro, ¿no? A mí me parece que más allá de que pueda ofender a alguien, literalmente, y de verdad, que la presidenta se haya referido como pelado al ministro de Economía español, tiene que ver con la construcción de lo que iba a decir después. Si ella se refería, no lo hizo, no es que se le escapó ni lo hizo sin querer. Digo, para la construcción de que vos te dé rápidamente, enseguida la imagen de que se parece a Cavallo, ella tiene que decir pelado sí o sí. Porque si no, te pierden la construcción de la metáfora que quería terminar diciendo. No fue algo que se le ocurrió en el momento, sino que sabía lo que estaba haciendo. Es como cuando vos construís un chiste, funciona de la misma manera. A mí me llamó mucho la atención la repercusión del pelado, digamos, para volver a decirlo, porque realmente lo importante ahí no era el pelado, sino lo que estaba en la tapa del diario El País, que era la información más interesante, que la Unión Europea tutela a la banca española, digamos, ¿no? A mí las buenas maneras me gustan mucho. Yo creo que hubiera sido mucho más correcto decir el caballero calvo. Claro. Pero aceptando esa cuestión de las formas, digo, ¿cuál es? A ver, démosle la razón. El pelado es un destrato. Bueno, ¿qué tiene que ver y qué proporción guarda observar el modo que una presidenta se dirige a un ministro de Economía de otro país, con miles de trabajadores que quedan sin empleo, con gente que queda sin ayuda social, con ruina colectiva? Digamos, De la Rúa, por ejemplo, era un tipo formalmente impecable, era un tipo que jamás le hubiera dicho pelado a un ministro de Economía de otro país, pero ¿qué daños? ¿Cómo se compara los daños de un... Insisto, con decirle caballero calvo hubiera... Pero vos viste que en el documental que pasaron, no le decían pelado. No, claro. Tampoco le decían caballero. Sí. A Cavallo tampoco le decían pelado. Encima los medios españoles vienen de 10 días montados sobre la operación generada en la Argentina de decir que la presidenta está loca. Entonces, a ella le vienen diciendo que está loca, hace sistemáticamente 10 días arrancaron de vuelta. Los medios españoles, con ABC a la cabeza, en estos últimos 10 días lo único que han dicho es que Cristina está loca. Entonces, ¿qué menos? Me parece a mí que la discusión pase por los modales, digamos, digamos, no es importante. Lo valioso que la presidenta de nuestro país hable del tema valioso. Digamos, yo rescato el contenido del discurso y además el abordar con frescura, con profundidad, sin complejo, un tema de otro país. Un tema económico para referirlo, obviamente, a nuestra situación. Yo no veo mal modo, yo no coincido en el mal modo, porque depende qué consideras. Primero, vamos a hacer una descripción fisonómica, aunque es absurdo. Es una mujer elegante, es una mujer de una dicción que está de acuerdo cualquier persona que tenga una idea de la democracia y de un estadista, sabe muchos datos técnicos cuando se expresa y de pronto entra en el coloquio, introduce en su discurso y es su estilo, y yo creo que no ha fracasado. Si digamos, científicamente la prueba son los votos, creo que no ha fracasado. ¿Por qué me va a hacer caso a mí acerca de los modales? ¿O por qué va a cambiar su discurso? Esto es por un lado. Y respecto de lo que vos decís, esta idea de que le adjudican, le atribuyen, y todos estamos de acuerdo que es así, la locura, los analistas políticos van filtrando esa idea. Todos los que han leído a Foucault o lo han, digamos, apuntado, saben que Foucault tiene un texto de hace bastantes años donde expresa que para refutar un discurso donde vos no tenés argumentos, lo voy a traducir mal, ¿no? Obviamente, el argumento es decir que el tipo está loco.
Porque estar loco implica dos cosas, dice Foucault. Por un lado, estar loco es estar demente, fuera de la realidad. Y si no, estás loco porque sos un iluminado. Quiere decir que nunca sos un tipo razonable o un discurso razonable. Esto está estudiado en la Sorbonne y en todos lados y no es ninguna novedad. El argumento de la locura es el que se usa y muchos se prenden a eso. Una cosa cortita era... A mí me cuesta por lo menos saber... la analogía es bastante clara entre lo que pasó en 2001 acá y lo que está pasando allá. Ahora, pero el punto es ¿hasta dónde va a aguantar el estado de bienestar europeo? Esa es la pregunta. Vienen los recortes. ¿Sí? Me parece que en Europa todavía hay una base, digamos, de estado de bienestar que es muy importante. Y el punto es ¿cuánto más se puede esmerilar eso? Porque en realidad estamos viendo que, digamos, la analogía parecería más con lo que fue el proceso menemista desde sus comienzos, es decir, cuando empiezan las privatizaciones. Teníamos que ubicarnos, por supuesto, sin hiperinflación, pero digamos, desde los 90, ese proceso que duró 4 o 5 años muy fuerte de la privatización. Y eso a su vez lo que generó después, porque eso generó, digamos, un montón de dinero que de golpe ingresó, el país empezó a crecer. Pues digo, me cuesta ver dónde termina esto. Sí, está bueno eso que dice Dante, porque digo, ahora con el correr del tiempo, temporalmente nosotros salimos muy rápidamente de la crisis, pero en realidad fue mucho tiempo. Para las personas que están sin laburo, lleva muchísimo tiempo. Hay gente en España suicidándose, literalmente, hay gente, van a despedir un montón de empleados de Peugeot y de Citroën. O sea, por más que el bienestar llegue rápidamente, son un montón de años, y no veo que sea la solución esto. A ver, no, en España, en Portugal, en Grecia no se puede hablar hoy de estado de bienestar. No existe más el estado de bienestar. Hay un estado de ruina, estado de abandono de grandes masas de la población. De todas maneras, a mí me parece que también hay que saber ironizar sobre las cosas que se dicen, ¿no? Porque decirle pelado a una persona y hablar de las formas depende de qué contexto se diga. Yo creo que hay cosas que están bien, que está bien que la presidenta le haya dicho el pelado ese, y que está bien que yo me divierta un poco hablando de los pelados y decirle caballero calvo a los pelados, como todo el mundo. Yo veo un pelado y le digo caballero calvo, ¿sí? Es mi modo, yo soy un tipo muy educado. No, además, vos ubicate en la vergüenza ajena, ¿no? En un periodista español que recibe un llamado de la Argentina en medio de la crisis para preguntarle qué le parece la opinión. Por eso, hay una vergüenza. Yo me ubico en el español que contestaba, que dijo... ¿Con quién estoy hablando? Nos removimos todo un poquito en la silla. Estamos en la trinchera y viene un mensaje de Feliz Navidad acá, esta historia. ¿No? Nelson Castro no lo llamó por el nombre al ministro de Economía, sino dejó el pelado ese repitiéndole una vez más. Es como poner la ofensa. Es como poner sal y limón en una herida, ¿no? Yo igual insisto con una cortita de Lucho con el tema de... Hablaban del índice de miseria de 26,4. Recuerden lo que era el índice de indigencia acá, ¿no? Para hablar y comparar esta cuestión del estado de bienestar y la base sobre la cual se está socavando, ¿no? ¿Luis? No, que yo creo que es interesante todas estas cifras para ver cómo repercuten acá en la Argentina, porque estaba diciendo, por ejemplo, creo que Alterio, cuando lo entrevistaban, de que las tiendas estaban vacías de personas, que había bajado mucho el consumo. Entonces, ¿qué hace con ese stock un país como España o como Italia? Es decir, tiene que colocar ese stock en algún lado. Entonces inundan los mercados, sobre todo tratan de inundar los mercados de las economías emergentes con esa mercadería muy barata, a precios que prácticamente son imposibles de competir. Y entonces de ahí va saliendo la explicación de por qué de alguna manera Brasil tomó la decisión de cerrar las aduanas, en Argentina se tomó la misma decisión también, por qué se está cuidando mucho la divisa internacional en este tipo de cuestiones. Digamos, los coletazos de lo que está viviendo Europa van a tener su consecuencia en nuestros países de esta manera, ¿no? Vamos a un corte, señores, ya volvemos. Esperando